El debate sobre la relación ética-espacio digital, ética, conducta y uso de los celulares. Vaya, ¿qué te parece? Inapropiadas, hemos hablado de malos hábitos que se van haciendo frecuentes, de gente sin límite ni autorregulación con estos equipos y la mayoría los rechazamos. ¿Qué pasaría con los que deciden seguir con esos comportamientos inapropiados, contrarios a la ética e ilegales, con sus celulares, con la tecnología? ¿Qué es lo que pasa? Que todavía estamos lejos de ese rechazo, de verdad. Las medidas, las sanciones, como todavía estamos lejos, entonces las sanciones tienen que jugar un rol más activo. La pregunta de hoy sería, ¿cuáles son las regulaciones que tenemos en Cuba para enfrentar este grandísimo problema actual? Nos tiene puesta la estaca en el pecho. No precisamente en el pecho. Hemos invitado a David Wong Sio, segundo jefe de la Dirección General de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Ya es la segunda vez que está con nosotros en el programa. David, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Por Gracias por la invitación. Y está también con nosotros José Luis Reyes Blanco, fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República. Gracias por la invitación. Saludos a los televidentes. En un primer momento vamos a hablar de todas las regulaciones o de algunas de las regulaciones que desde el Ministerio de Comunicaciones existen, están vigentes. Vean ustedes que algunas tienen ya varios años, no son tan recientes. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora? El Ministerio de Comunicaciones ha trabajado incesantemente en los temas relacionados con los cambios evolutivos de la sociedad. Se aprobó recientemente la política de transformación digital, que precisamente busca hacer coherente todo este uso responsable de las tecnologías, partiendo no solamente de un cambio tecnológico, sino partiendo de la conciencia, de la ética de las personas, de todo lo que en la sociedad debe cambiarse con vistas a este mundo digital. 2 años atrás, el consumo promedio del uso de Internet estaba en el orden de los 4 gigas, hoy está por encima de los 10 gigas. El consumo de una persona en el mes. De una persona en el mes está por encima de los 10 gigas. ¿Por su teléfono? Por su teléfono, en telefonía móvil. Promedio, eso significa que ¿quién usa mucho más de 10? Sí, es un promedio normal del tráfico de la población. En 2 años a lo mejor ya tenemos 20, o tenemos 30, o tenemos 40, Sí. fácil. Gallego, hablando por teléfono, ¿quién te lo iba a decir? Y eso implica, por supuesto, el tema relacionado con todo el desarrollo de la infraestructura, pero también implica cómo usamos esa tecnología. Tenemos, ahí lo anoté, el decreto 35, ¿es correcto? Sí, el decreto 35. ¿De qué va el decreto 35? Es la norma jurídica superior relacionada con todas las regulaciones del aspecto de las telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico. Son los elementos fundamentales que tiene este decreto ley. Estuve buscando y me encuentro dentro de ese decreto ley del año 2021 que el usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones como deberes tiene muchos incisos, pero cito el F. Coméntelo, por favor, David. Lógico, los servicios de telecomunicaciones, cada uno de los usuarios, al igual que los operadores, tienen responsabilidades. El respeto al orden público está muy claramente regulado. Pero no es el único este decreto, tenemos otro también, David. Sí, ¿Cuál es el está otro? también el decreto ley 370, Sí. en su artículo 68, que también tiene un conjunto de contravenciones. Dentro de ellas está precisamente difundir a través de las redes públicas, redes sociales, la transmisión de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Y este viene desde el año 2018. O sea, que desde el año Sí. 2018 esto ya está regulado en un decreto ley. Ya. Vamos a ver otros artículos de este decreto ley que creo que es muy interesante para entender que la regulación viene desde ese momento. ¿Hay sanciones también reguladas, David? Sí, hay sanciones administrativas que, como resultado del incumplimiento de lo que establece el decreto, pues lógicamente de alguna manera Sí. se toma la medida. En este caso son multas. Multas. Este decreto es del 2018. En En- el 2018 1.000 pesos eran 1.000 pesos y 5.000 eran 5.000. Ahora eso cambió bastante. Así que yo creo que hay que pensar en eso. Vamos a ver el 70, el artículo 70, que es lo que está planteando. Dice el 70 que a la persona natural que contravenga todo esto se le impone una multa de 3.000 pesos. Bueno, en caso de ser una persona jurídica, hasta 10.000 pesos, David. Sí. O sea, dice aquí este artículo 71 que ustedes pueden decomisar los equipos y medios utilizados si se cometen esas violaciones.
si se cometen esas violaciones con la demostración del uso de estos medios, también es parte de las sanciones. El teléfono me lo pueden decomisar, el Sí. Ministerio de Comunicación. El Ministerio de Comunicación está dentro de las normativas y las facultades que tienen los inspectores del Está Ministerio de vigente Comunicación. desde el para año aplicarlo. 2018. ¿Y ustedes han decomisado alguno desde esa fecha hasta ahora? Sí, se han decomisado no solamente equipos, refieres al celular, Sí. sino Otros. también otros equipos que se utilizan malintencionadamente, que se conectan ilegalmente a las redes de datos. Veamos el artículo 72 que sigue en esta cuerda de las sanciones. Qué interesante, el Ministerio de Comunicaciones tiene entonces esa facultad si usted viola. La acción administrativa por parte de la autoridad para exigir responsabilidad se aplica inmediatamente a partir de que se detectan y se identifica el comisario. O sea, que no tienen que hacer mucho más que identificar quién es la persona. Identificar el comisario y tomar las medidas correspondientes. Eso es facultad de los inspectores del Ministerio de Comunicación. Quiero ver el 73 también, que me resultó igualmente útil en función de lo que estamos explicando, que todo esto es además de lo que va a explicar José Luis después. Sí, normalmente en una detección de una ilegalidad, los inspectores del Ministerio de Comunicaciones son los primeros que actúan e imponen las medidas administrativas. Esto no quita que si como resultado de esa ilegalidad Sí. se produce alguna situación que incumpla lo que está establecido en el Código Penal, o sea, en el resto de las leyes, se aplica lo que está establecido en la materia correspondiente. Y por último, veamos el artículo 74 de este propio decreto ley 370. Los equipos y medios decomisados pasan sin derecho a pago alguno al dominio de ustedes, del Ministerio de Sí, Comunicación. y hay todo un procedimiento establecido para ello y se reintegra a la sociedad en Se lo reparten entre los funcionarios del Ministerio de Comunicación, etcétera. no se le entrega a una entidad que almacena estos medios y posteriormente se realiza la comercialización por las vías que están establecidas. Bien, voy a citar dos leyes que son bastante recientes. Vamos a ver el caso. Ustedes recordarán que hace poco tiempo se aprobó la llamada ley, aquí está, de protección de datos personales. Ley de protección de datos personales. Bueno, esta ley en su primer artículo dice que tiene por objeto, inciso B, velar por el debido respeto a la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, el honor y la identidad personal. Aquí estaba hablando el especialista del Ministerio de Comunicaciones de decretos leyes. Recuerde que en este orden, en esta pirámide de disposiciones jurídicas, tiene mayor rango una ley, o sea, tenemos decretos leyes, pero ya tenemos una ley que mira lo que está diciendo claramente la ley 149. Veamos otro artículo de esta propia ley de protección de datos personales, que está planteando que se consideran datos personales la información concerniente a una persona natural identificada o identificable que pueden llevar a su identidad. Avanzamos en la propia ley 149, está planteando también qué es lo que se protege. Esto es muy interesante. Los datos personales relacionados con el sexo, la edad, la imagen, voz, género, identidad. Y aquí hay un grupo de cuestiones muy importantes, fíjense, creencia religiosa, afiliación política, estado civil, domicilio, datos médicos de salud, económicos, académicos. Es su información, es suya. Nadie tiene derecho a divulgar esta información y está regulado en una ley. Vamos a avanzar también en esta ley de datos personales y vamos a encontrar el artículo 15 y dice: son datos sensibles, aquella información cuya utilización indebida puede dar lugar a discriminación, implique distinción lesiva a la dignidad humana o conlleve un riesgo grave para su titular. Voy a ir, por favor, hasta el artículo 56. ¿Y qué es lo que está diciendo el artículo 56? Bueno, que las personas naturales o jurídicas sujetas a ese régimen legal, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pueden ser llamadas, pueden tener una llamada de atención, un apercibimiento, se les puede imponer una multa de hasta 20,000 pesos, suspensión de la base de datos, clausura del registro, fichero. Son algunas de las ideas. Vamos a seguir viendo qué puede ocurrir con las personas que violen de acuerdo a lo que dice la ley de protección. Estas sanciones se gradúan teniendo en cuenta el impacto social, la gravedad, la reiteración. Las sanciones y medidas se aplican sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, lo que va a explicar José Luis, que viene después. O sea, todo esto ocurre, pero usted después puede ir a la fiscalía, investigación, instrucción y terminar en los tribunales, porque esto puede constituir delito. Vamos a ver brevemente algo sobre la ley de comunicación social. Es una ley también muy reciente. Y la ley de comunicación social sobre estos asuntos está planteando
Vamos hasta ella. Ley de Comunicación Social. Dice lo siguiente. Las regulaciones de la Ley de Comunicación Social se aplican. Miren, ¿para quién es la Ley de Comunicación Social? A los órganos, organismos, entidades del Estado, las organizaciones de masas y sociales, ¿está bien? Las organizaciones mediáticas, o sea, lo que tradicionalmente se conocía como medios de comunicación, y demás personas, y aquí viene lo interesante, demás personas naturales y jurídicas. Nosotros somos personas naturales, o sea, la ley de comunicación es para cualquiera de nosotros también, para las personas jurídicas cubanas y extranjeras que residan de forma permanente o temporal o estén transitando por el territorio nacional. Y avanzo en la ley de comunicación y quiero mostrar otro ejemplo de lo que regula la ley de comunicación. Los contenidos tienen muchísimos requerimientos, cito algunos ejemplos. Tienen que comprobarse, contextualizarse y contrastarse como garantía de veracidad, como una persona en un lugar está hablando de algo que ocurre en otro y no tiene cómo saberlo y vamos otro montón de gente a creer lo que se está diciendo. Constituyen expresión de apego a la ética, promueven la paz, la inclusión, la dignidad, protegen el honor, la identidad, la intimidad individual y familiar. Fíjense cómo hay cuestiones aquí que se repiten en una y otra ley. Vamos a ver otro ejemplo de lo que regula la Ley de Comunicación Social también. Los contenidos en ningún caso pueden acosar, coaccionar, humillar, discriminar a una persona o grupos por el sexo, el género, la orientación sexual. Y aquí una serie de características también. No se puede en ningún caso utilizar para dar tratamiento morboso accidentes, hechos delictivos, desastres u otros eventos similares. Y una última cuestión de la Ley de Comunicación también. Cuando está planteando los contenidos tampoco pueden difamar, calumniar o injuriar a las personas, órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas de masas y sociales del país. Y ahí me quedo. Difamar, calumniar, injuriar. Fiscal, quiero que venga conmigo, por favor. Hablemos de delitos. Todo esto está en sede administrativa. Aquí no hemos llegado todavía a la Fiscalía, al proceso penal, pero ha llegado el fiscal. ¡Coño, tío! Y esto sí es delito. Difamación, calumnia, injuria. ¿Qué delitos de estos pudieran parecerse, fiscal, a lo que estamos hablando de lo que ocurre hoy en las redes sociales, en el espacio digital? Sí, has hecho una exposición de conductas que tienen también sus similares, paralelas en el Código Penal. Estamos hablando aquí de contravenciones, pero cuando hay un nivel de lesividad que se incrementa, un bien jurídico afectado, pues entonces ya estamos ante un hecho delictivo. Efectivamente tenemos delitos de calumnia, de injuria, que están previstos dentro del título de delitos contra el honor. Vamos al Código Penal y comenzar a escuchar esta explicación suya. Estamos concretamente en la calumnia. En la calumnia. La calumnia es, pues, como el nombre lo está diciendo y como la exposición está explicada en el artículo, es un hecho falso. Es exponer a una persona, imputar a una persona un hecho falso, que lo denigre, que le afecte, que le provoque algún tipo de afectación en el honor, sí, en su dignidad. Vamos a ver el precepto 2 de la propia calumnia y ahí dice quien a sabiendas, o sea que usted tiene que saber que lo que está diciendo es falso. Efectivamente, cuando usted dice que un delito a sabiendas es porque está actuando conscientemente, asume el resultado, lo está haciendo voluntariamente. Aquí el inciso B dice: se sanciona con privación de libertad de 1 a 3 años si esa calumnia es a través de redes sociales. Que puede, incluso en los supuestos en que el individuo sea sancionado, este de los delitos que todavía el daño persiste, puede persistir, la afectación psicológica, el alcance a veces devastador para las personas que se ven expuestas al escrutinio público. Está también la injuria. Efectivamente. Calumnia, injuria. La injuria es imputarle, a faltarle respeto a una persona de manera insistente, es imputarle determinadas conductas, es desafiarlo públicamente y también tiene esta manera agravada de que cuando se emplean las redes sociales por las mismas consecuencias que puede provocar el empleo ese masivo, el alcance masivo de una injuria. Vamos a verlo en el precepto 2. Realizada por redes sociales, pues también tiene una manera
agravada de cometerse y por supuesto se impone sanciones también Aquí está. que tienen mayor... Ese desafío se sanciona con privación de libertad de 1 a 3 años si se divulga en las redes sociales o medios de comunicación social en sus espacios físicos y digital. Hablemos de otros delitos, ya saliéndonos de la injuria, de la calumnia, fiscal. Bueno, hay delitos también que están dentro de este propio título de contra el honor, de actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otras personas y sus datos. Cuando usted comentaba las legislaciones, la ley de protección de datos personales, la ley de comunicación, usted veía cierto paralelismo. Incurre de 6 meses a 2 años de privación de libertad. Y que tiene también su agravación cuando se produce en redes sociales. Debía aclarar acá que la denuncia acá se produce a partir de una querella judicial, es decir, que la persona afectada promueve la querella, no es la persecución de los hechos de oficio como ocurre en la mayoría de los delitos que están en el Código Penal. En este caso se requiere a través de un abogado instar a la justicia para la investigación y el procesamiento de quienes cometen este delito. Veamos otros delitos entonces, ya después de que entendemos que aquí se establece esa denuncia, pero pudieran también considerarse desórdenes públicos. Sí, en el Código Penal hay muchos delitos que tienen sus circunstancias propias de agravación cuando se cometen a través de las redes sociales, y uno de ellos es el desorden público, porque el desorden público cuando se comete este acto que está en la pantalla, que dice a sabiendas difunda noticias falsas o predicciones maliciosas, pero con un propósito, con el propósito de causar alarma, descontento o desinformación en la población o para provocar alteraciones del orden público. Bueno, tenemos esta sanción, pero también es una conducta que se agrava cuando se logra a través o se ejecuta a través de redes sociales. Veamos el apartado 2 entonces. De medios de comunicación que le dan mayor alcance. Ahí está bien claro. Porque efectivamente, por las razones que les estaba explicando anteriormente, una conducta de esta naturaleza, cuando usted está divulgando una noticia falsa, tiene mayor alcance, usted provoca cierto descontento, es mayor la posibilidad de hacerlo con redes sociales. De 2 a 5 años de privación de libertad para quien provoque un desorden público utilizando las redes sociales. Efectivamente. En resumen, ¿es eso? Es esa la sanción que tiene prevista el Código Penal. Vamos a ver, algunas personas han preguntado por la difamación de organizaciones, de instituciones, porque pudiera estarse violando el derecho de alguien, pero también ese alguien está en un lugar y ya entonces ahí el efecto no es solo para mí, sino también para la institución en la que yo me encontraba. Efectivamente, es una protección también a las instituciones de la sociedad, que tienen también, las instituciones tienen un prestigio, tienen una imagen que cuidar en estos tiempos donde la imagen tiene tanta importancia. Bueno, pues se integra este delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Bueno, como dice el artículo, quien difame, quien denigre, quien menosprecia a las instituciones de la República, hay que decir que una publicación, una imagen en una red social puede entonces efectivamente cumplir ese propósito, denigrar, difamar, hacerlo caer, que se pierda la confianza en esa institución. Otro, fiscal, para que me diga, la instigación a delinquir. Prevé esa sanción de 2 a 5 años para quien cometa este delito. Sí, la instigación a delinquir, como su nombre lo dice, es una incitación a cometer algún hecho delictivo. Pero no solamente puede ser cometer un delito determinado, pero puede ser también desobedecer una indicación, indicar que algo que está normado, que está reglamentado, no hagan esto, que no hagan no cumplan aquello, efectivamente. Vamos a hacer esto otro. Se comete justamente. Tengo un último delito que quiero que usted vea, aquí lo traigo, y es el que tiene que ver con las comunicaciones. Efectivamente, esto es un título que es relativamente nuevo. Bueno, en este caso hay un delito que va a proteger la integridad de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y sus servicios. Hay 8 delitos, 8 figuras delictivas que tienen como propósito proteger, como lo decía, la integridad de las comunicaciones, pero también, bueno, por supuesto,
investigar, procesar penalmente a las personas que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios para cometer actos delictivos. Y además lo que sí no puede haber es impunidad, porque las leyes son muy claras y tienen casi todos estos delitos, fiscal, la especificación de las redes sociales y del espacio digital. Yo quiero ver el artículo del agravante. Esto ya lo hemos explicado otras veces, porque no son solo esos delitos, es cualquier delito que usted cometa, está diciendo este inciso Q, y usted utilice las redes sociales, aquí hay una situación que, o sea, una circunstancia que agrava la situación. Sí, es una circunstancia agravante. ¿Qué es una circunstancia agravante? Un elemento que se puede considerar para agravar la sanción en los momentos de adecuar la sanción a cualquier hecho delictivo. Decimos que es una circunstancia agravante general. Cualquier delito que se cometa, de lo que está previsto en el Código, se comete con el empleo de las redes sociales, ya sea, como dice ahí, para facilitar su ejecución, para imposibilitar o obstruir el descubrimiento. Bueno, es un elemento que se constituye como una circunstancia que agrava la conducta y, por tanto, en los momentos de adecuar la sanción entre los límites mínimos y los límites máximos, pues entonces se puede ir hasta el límite máximo justamente porque se ha empleado el adelanto científico-técnico para cometer delitos. Gracias, fiscal. En resumen, que las leyes, todo esto y otras disposiciones existen para ser cumplidas de verdad, no en libros, no en papeles. Por otra parte, también me parece que con castigos o con sanciones esto no se va a resolver. Mi mensaje debe haber llegado.